Y continuando con la segunda vacuna parasitaria a tratar en el curso de Inmunología Animal Aplicada, hablaremos sobre el complejo tristeza bovina, haciendo mención a esta hemoparasitosis causada por parásitos del género Babesia bovis, Babesia bigémina y una rickettsia del género de Anaplasma marginale. Esta enfermedad no es considerada contagiosa entre animales, dado que es exclusivamente vectorial. Aquí describiremos los potenciales vectores, entre los cuales podemos encontrar diferencias, como que Babesia bovis es transmitida por las larvas de las garrapatas, Babesia bigémina es transmitida por los estadios de la ninfa y adulto, por lo que esta transmisión se la denomina también transmisión transestadial, ya que tanto el adulto como los estadios larvarios y mudas pueden picar al hospedador, y en el caso de Anaplasma, la transmisión puede ocurrir en forma biológica o mecánica por distintas especies de garrapatas duras y en forma mecánica por dípteros hematófagos, moscas, tábanos y mosquitos, y elementos cortopunzantes contaminados con sangre. Es una enfermedad endémica en la región del NEA. La presentación de dicha enfermedad hace referencia a las zonas de la distribución de garrapatas, también pudiéndose hallar en provincias como Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Salta. Hoy en día sabemos que alrededor del 35% de la ganadería se encuentra dentro del área de ocurrencia de la enfermedad y los brotes del complejo se producen en los meses de verano y otoño, cuando la población de garrapatas e insectos hematófagos aumenta considerablemente. Sin pasar por alto la importancia del ciclo biológico, haremos un repaso breve. Luego de ser depositados en sangre, los trofozoitos, estructuras piriformes de 4 a 6 micras, invaden los eritrocitos por un proceso de invaginación, se multiplican y evolucionan por fisión binaria a merozoitos, que salen del glóbulo rojo, destruyendo e infectando a otros, conformando así la etapa de esquizogonia o también llamado merogonia. Las garrapatas, alojadas y adheridas al animal, comienzan a succionar los merozoitos y dentro de las mismas se llevará a cabo el proceso de gametogonia, que se diferencian en gametas masculinas o microgametas y gametas femeninas o macrogametas, que van a fusionarse dando en lugar un cigoto. Es aquí donde pueden tomar dos caminos. Uno es llegar a los órganos reproductores de las garrapatas e infectar a los huevos, para que de este modo la próxima generación de garrapatas se encuentre infectada, denominando este proceso transmisión transovárica, y así la infección suele mantenerse durante varias generaciones. Y otro camino es, finalizado el proceso de gametogonia, llevar a cabo el proceso de esporogonia, donde los esporcitos llegan del intestino a las glándulas salivales de la garrapata para luego ser inoculados nuevamente en el animal. En relación a la signología clínica, este complejo causa grandes pérdidas económicas por la presentación de cuadros de anemia, hipertermia, anorexia, decaimiento, ictericia y disminución de los parámetros productivos. Haciendo mención al periodo prepatente, es decir, el tiempo transcurrido entre la inoculación y la observación de parásitos en sangre, podemos encontrar diferencias como que en Babesia bovis oscila entre 6 a 14 días luego de la infestación con larvas de Bophyllus microplus. Uno de los signos iniciales que se observa en muchos casos es que el animal se aísla del rodeo y busca sombras. Se registran temperaturas de 41 grados centígrados y se encuentran signos más comunes como ataxia, incoordinación, aumento de la frecuencia respiratoria, depresión y en menor medida ictericia y hemoglobinuria. En las infecciones por Babesia bigémina, el periodo de prepatencia es de unos 15 días y uno de los rasgos más característicos es la presencia de hemoglobinuria y una anemia marcada, mientras que la elevación de temperaturas y signos nerviosos no son tan frecuentes. Aunque aún parezca sencillo diferenciar por medio de la signología una infección, la identificación precisa del agente causal se realiza
en el laboratorio a partir de un examen microscópico de extendidos en sangre. En el caso de Anaplasma marginale, el periodo de incubación va a depender de la carga que ingrese hacia el animal, pero puede ser más largo que Babesia y oscilar entre 3 a 4 semanas, donde se destaca principalmente una anemia pronunciada con valores de glóbulos rojos inferiores al 10%, ictericia y palidez de mucosas con desmejoramiento marcado y abortos en hembras gestantes. En cuanto al diagnóstico, se hará a partir, como ya dijimos, de extendidos de sangre periférica que puede extraerse desde la base de la cola u orejas, en los cuales se observa la presencia de elementos parasitarios dentro de los glóbulos rojos. Sin embargo, la sola presencia de los mismos no siempre es indicativo de enfermedad. Para realizar un diagnóstico preciso, es muy importante que se correlacionen los datos anamnésicos, datos clínicos y resultados de análisis hematológicos. En casos de hallar parásitos en sangre, es importante determinar la proporción estimada de eritrocitos infectados para asociarlo como agente causal de la enfermedad. En Argentina, la prevención del complejo de tristeza bovina se realiza por medio de una vacuna que surgió del resultado de un convenio de transferencia tecnológica entre el INTA Rafaela y la empresa Litoral Biológico, que comercializa con el nombre de BioJaja. La misma está compuesta por inmunógenos vivos atenuados, ¿sí? Fue producida a partir de pasajes en terneros esplenectomizados con glóbulos rojos infectados, con los hemoparásitos correspondientes. En este caso encontraremos una dosis de Babesia bovis, de Babesia bigémina y de Anaplasma centrale, dado que genera inmunidad cruzada hacia Anaplasma marginale. A su vez, esta vacuna se caracteriza por ser mixta, ya que, como vemos, contenemos tanto hemoparásitos del género Babesia como rickettsias del género Anaplasma, polivalente por encontrar ambas especies de Babesia, homóloga y heteróloga dada la infección a los glóbulos rojos de Anaplasma centrale con la finalidad de la inmunidad cruzada hacia Anaplasma marginale y de carácter profiláctico. La vacuna se congela en pajuelas de semen, ¿sí? Y se conserva en nitrógeno líquido, ¿sí? Les dejo aquí un video en cuanto a su aplicación en el campo. Ahora haremos un capítulo aparte en lo que es la vacuna para hablar sobre la epidemiología como factor principal ante la presentación de la enfermedad y si es conveniente vacunar o no y a qué población será dirigida la vacuna. El objetivo del modelo epidemiológico es hacer predicciones sobre la incidencia o prevalencia de la enfermedad a partir de la simulación de distintas situaciones biológicas. Un importante concepto epidemiológico relacionado al complejo es la tasa de inoculación, es decir, la probabilidad diaria que tiene un animal de infectarse. Esta tasa de inoculación determina si hay estabilidad enzótica, en donde un 75% o más del rodeo se infecta antes de los 9 meses de edad, ya que estos estudios demostraron una resistencia de animales jóvenes a la presentación de la enfermedad, donde generalmente cursan con signos o casi subclínicos e inducen una inmunidad duradera que se va renovando con nuevas picaduras infectantes. De esta manera, solo una pequeña proporción de animales se infectará a una edad avanzada y es poco probable que ocurran los brotes. Este modelo fue desarrollado por investigadores y prevé un cálculo por medio de pruebas serológicas como ELISA, hemoaglutinación pasiva, inmunofluorescencia, que serán útiles para detectar animales positivos, brindando clara ventaja en la simplicidad de la ejecución comparada con la técnica de microscopía al visualizar hemoparásitos. En función a la frecuencia con que se observan casos clínicos en áreas enzóticas,
es probable dividirlas en dos entidades epidemiológicamente diferentes: un área estable y un área inestable o marginal. El área enzótica estable está caracterizada por la presencia de un número suficiente de garrapatas que transmiten la infección a la mayoría de los bovinos, pero en una edad temprana, antes del año de vida, cuando todavía son relativamente resistentes. En este caso, la prevalencia de infección por babesia va a ir elevándose, pero solo se observarán casos clínicos aislados. Por otra parte, en el área enzótica inestable o marginal está caracterizada por variaciones en la población de las garrapatas entre años y estaciones, que traen como consecuencia una elevada proporción de animales que no lograrán infectarse durante su periodo de mayor resistencia y lo harán cuando sean adultos. En este caso, la aparición de casos clínicos va a ser muy elevada, con ocurrencia de brotes. Estos valores obtenidos permitirán clasificar a los rodeos en tres categorías, ¿sí?, de acuerdo al grado de riesgo de ocurrencia de brotes de tristeza bovina y su fundamento de vacunación. Una de las categorías es el área que se encuentra estable enzóticamente y las áreas con inestabilidad de bajo riesgo, en el caso de que la tasa de inoculación indicara que la probabilidad de aparición de brotes es baja, o al menos que aumente la población de vectores transmisores. En este caso, la infección por babesia puede desaparecer y desde el punto de vista económico dejaría en duda la aplicación de un constante protocolo de vacunación e implementación de medidas preventivas. Por otra parte, en una inestabilidad de alto riesgo, con tasas de inoculaciones elevadas, en este caso, a los 9 meses ya tendremos un porcentaje de bovinos infectados que variará entre el 12 y el 75% y una elevada proporción de animales que quedarán expuestos a contraer la infección, cuya severidad se irá incrementando con la edad. En estas condiciones sí es plenamente justificado el correcto control de la enfermedad y de la aplicación de vacuna. Dada que la comprensión de estos términos suele ser confusa, ¿sí?, les dejo adjuntado un artículo científico sobre el control y la epidemiología de la presentación del complejo de tristeza bovina. Y por último, destacaremos la importancia de las observaciones post-vacunación ante posibles reacciones adversas y presentaciones de hipersensibilidades de tipo 2, con producción de anticuerpos citotóxicos que se encuentran dirigidos hacia las membranas de las células o tejidos propios, y algunas que otras recomendaciones a tener en cuenta post-vacunación. Muchas gracias y no duden en consultarnos ante cualquier inquietud que se haya generado en el transcurso de las clases.